Hola, bendiciones. El Señor les bendiga. La paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros. El día de hoy, quien les habla, Nelly Rodríguez, desde esta hermosa tierra llamada Venezuela. Les envío un cordial saludo a todas aquellas personas que se conectan el día de hoy en Lámparas Encendidas a través de tu canal YouTube. No hay límites para oír su voz. Quiero darle primeramente gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder meditar en su palabra y poder dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido, y darle gracias al Señor a todas aquellas personas que de una u otra manera están allí orando, respaldándonos en oración. Gracias. El Señor me los bendiga. Reciban de mi parte un fuerte abrazo. Quiero darle gracias al Señor por todas nuestras autoridades, especialmente por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestros apóstoles. Quien les habla, Nelly Rodríguez, a través de la cobertura primeramente del Espíritu Santo y de la autoridad de nuestra congregación Cielos Abiertos Yeshua. El Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo, amados. El día de hoy, en Lámparas Encendidas, vamos a estar estudiando y meditando en la bendita palabra de Dios, específicamente en el Salmo 139. Vamos a iniciar esta impartición primeramente adorando a papá, con esta adoración que se llama Jesucristo Basta. Te animo que donde quiera que te encuentres, si te está llegando a través de la campanita del canal YouTube, de que ya Lámparas Encendidas está al aire, puedas disponer primeramente de tu corazón. Puedas disponer de tu corazón, puedas tener un espíritu enseñable y que le puedas pedir a Dios que ponga el anhelo de ser moldeados por Él. Meditemos en la palabra, como todas las semanas. Siempre te animo a que puedas tener lápiz, papel, tu Biblia física o digital, pero sobre todo un corazón dispuesto, un espíritu enseñable para poder recibir eso que Papá Dios tiene el día de hoy para nosotros. No solamente para ustedes, sino también para mí. Porque dice el Señor en su palabra que su palabra es espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, separando el alma del espíritu. En el nombre de Jesús sea la luz. Amén. Entonces, bueno, amados, vamos a disponernos, vamos a iniciar esta administración con esta adoración que se llama Jesucristo Basta. Jesucristo Basta. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo respiró y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh.
nos ha alcanzado por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Te quiero dar una buena noticia de parte de Dios. Como dice la adoración, ahora hay un futuro y descanso en Él. En su amor confiamos. Hay descanso en Él. En su amor confiamos. Jesucristo basta. Dice el Señor en su palabra en el libro de Corintios. Dice, bástate en mi gracia. Somos lo que somos por la bendita misericordia de Dios. Amados, vamos a iniciar esta impartición primeramente dándole gracias a Dios, creyendo lo que dice el Señor en su palabra en Hebreos 4 desde el verso 12, y dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu palabra, te damos las gracias, Señor, por tu precioso Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor,
por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, papá. Gracias por ese sacrificio tan hermoso, Señor, por el sacrificio de la cruz, Señor. Gracias, Padre, porque te entregaste, mi Dios amado, por amor a nosotros, Señor. En esta hora ponemos delante de tu presencia, Señor, este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a nuestras vidas, alumbrando, Señor, con tu luz admirable, Señor, nuestras tinieblas, Señor. Haznos ver, Señor, lo que hay en nuestros corazones, Señor, que no te agrada, Señor. Escudriña, Señor, nuestros corazones, Señor, y ve si hay en nosotros, Señor, maldad, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, te pido que sea tu Espíritu Santo convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, Señor, arrepentimiento genuino, conversión, Señor, genuina y verdadera, Señor. Pongo delante de tu presencia a cada persona, Señor, que nos está escuchando, Señor, sin importar pueblo, ciudad o nación, Señor Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que en tu bendito poder, en tu bendita soberanía, Señor, seas tú destruyendo, derribando, Señor, todo aquello, Señor, que se levante en las mentes en contra de la verdad de Dios en Cristo Jesús y que sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Señor, sé tú destruyendo, Señor, Padre de la gloria, toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, todo espíritu de Grecia, toda religiosidad, Señor, que sea quebrantada, Señor, por tu poder, que seas tú, Señor, destruyendo toda estructura de pensamiento, Señor, todo aquello, Señor, que es contrario, Señor, a tu voz, que es contrario, Señor, a tu Espíritu Santo, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que seas tú rasgando los velos, Señor, de nuestros corazones y que seas tú, Señor, en tu bendito poder, en tu bendita misericordia, por el poder de tu Espíritu Santo, revelándonos, Señor, cada día cuál es la herencia de nosotros los santos, que podamos crecer cada día, Señor, en el conocimiento, Señor, de la persona de Jesús, Señor, de tu precioso Espíritu Santo, Señor, trayendo, Dios mío, sanidad, Señor, una sanidad profunda, Dios mío, desde lo más profundo, Señor, como lo dice tu palabra, desde los tuétanos, Señor, desde lo más profundo de nuestros huesos, papá, para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, cúbrelo, Señor, Dios mío, con tu sangre preciosa, Señor, de una manera especial, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno y eres bueno en gran manera. Amén. Amados, vamos a meditar el día de hoy en el Salmo 139. Pero te animo a que puedas tomar nota, ¿verdad?, de las siguientes citas bíblicas, que puedas tomar nota de Hebreos capítulo 4, verso 12, Hebreos capítulo 4, verso 16, Hebreos capítulo 3, desde su verso 12 al 14. Y Juan capítulo 3, desde sus versos 17 al 21. Tesalonicense, su capítulo 5 al verso 15. Amén. Entonces, bueno, vamos a iniciar la impartición el día de hoy con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar meditando, ¿verdad? El tema de esta impartición se llama Escudriña mi corazón, oh Dios, escudriña mi corazón. Aquí vemos a un David, ¿verdad? En el Salmo 139, desde su verso 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Se los estoy leyendo en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente. Vamos a iniciar desde su verso 1. Lo vamos a leer completo. Y dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Es hermoso porque cuando meditamos en este Salmo 139, podemos ver a un David, ¿verdad?, que es consciente. Él está consciente primeramente de la soberanía de Dios, de la omnipresencia de Dios, de que Dios es omnipresente, de que Él está en todo lugar, de que Dios nos conoce, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras aún antes de que la digamos. Y Él allí, ¿verdad?, en esa declaración dice, has examinado mi corazón. Él estaba consciente, ¿verdad? Estaba consciente de que Dios no podía ser burlado. Sigue diciendo desde el verso 7, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Es tremendo porque vemos que aquí David estaba consciente, ¿verdad?, de que en la medida que él buscara esa presencia de papá, él sabía que la mano de Dios estaba sobre él y sabía que era su fuerza la que lo sostenía, era su fuerza. Estaba consciente del Dios creador, ¿verdad? Me imagino que, no sé si usted se ha tomado el tiempo de poder ver a los cielos, de poder ver a los cielos, de ver la inmensidad y lo infinito de los cielos, lo maravilloso que es la creación, el firmamento, lo profundo, ¿verdad?, del mar, de su inmensidad. Con esto lo que les quiero decir es que un Dios tan grande y tan poderoso que sostiene a la creación, que hizo todo tan detalladamente, ¿verdad? Ese es el Dios que nos sostiene, que nos sustenta, que el día de hoy nos permite a usted y a mí poder estar con vida aquí, poder respirar, ¿verdad? Pero también es el mismo Dios que el día de hoy, a través de su bendita palabra, nos habla a usted y a mí y nos quiere hacer conscientes, así como en el tiempo, ¿verdad?, como David era consciente de su presencia, de su soberanía, de su majestad, de su señorío, de su poder. Amén. Y dice así: aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. El verso 11 del Salmo 139 que lo estamos leyendo, por si acaso, si ahorita es que nos está sintonizando en Lámparas Encendidas,
Estamos leyendo el Salmo 139 y vamos por el verso 11. Dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. O sea, David estaba consciente y estaba claro de que no había lugar del cual nosotros nos pudiéramos esconder de la mirada de Dios. No hay lugar del cual usted y yo nos podamos esconder de la mirada del Señor. Y dice así, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. El verso 13 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente completo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Él estaba consciente desde que el embrión de su madre fue fecundado. Dios lo observaba mientras que él se formaba. O sea, él tenía la revelación de que Dios, desde el momento que permitió que él se formase, lo observaba. Y dice, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado. Es tremendo porque cuando leo este salmo, estos versos llaman mi atención. Dice así, lo voy a volver a repetir, Salmo 139, verso 16, dice, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día de mi vida, cada día de tu vida y de mi vida estaba o está registrado en su libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Amén. El verso 17 dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Él estaba consciente de que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, como lo dice también el profeta Jeremías. Tus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. Hoy te quiero dar una buena noticia de parte del Señor. Qué bueno, qué maravilloso que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Qué maravilloso que sus pensamientos para con nosotros son más altos, que sus caminos son más altos y que sus pensamientos son de bien y no de mal. Quiero que sepas allí donde estás, donde te encuentres, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para contigo, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que desde el momento en el que fuiste concebido, ya estabas en los pensamientos del Señor, ya sus ojos te vieron, Dios vio cómo te formaste, cómo cada parte de tu cuerpo
se formó delicadamente. Amén. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Tenemos que creerlo. Tienes que creerlo. Quiero decirte que el creador del cielo y de la tierra, no hay nada que tú y yo podamos hacer que a nuestro Padre le sorprenda. No hay nada. Él ha diseñado de antemano buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Y la buena noticia que hay para los hijos de Dios, para aquellos que han creído en el Señor, es que todas las cosas a los que amamos al Señor nos ayudan a bien. En el Señor no hay pérdidas. En el Señor todo es ganancia. Diga conmigo, en el Señor no hay pérdidas. En el Señor todo es ganancia. Porque sea cual sea la situación que puedas estar viviendo en este momento, créeme, estoy segura que quizás en este momento no lo entiendes, pero vas a entender, Dios te hará entender de que todo te está ayudando a bien, que todo es con un propósito, con el propósito para el cual ha sido llamado. Esto es una promesa para los hijos de Dios, para los que le aman, porque dicen, para los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito al cual hemos sido llamados. Amén. La buena noticia es que Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a traer luz en medio de las tinieblas. Jesús vino a quitar los velos, a hacernos ver lo que está mal en nosotros, el pecado, ese pecado que nos separa de Dios. Él vino a que lo pudiéramos ver y que nos podamos acercar confiadamente, amén, confiadamente a su trono de gracia en el nombre de Jesús, porque ese es el propósito de la cruz, ese es el significado de la cruz. Él vino primeramente a darte salvación, a rescatar lo que se había perdido, a rescatarlo, no a condenarlo, sino a rescatarlo. Por eso el Padre entregó a su amado Hijo por ti y por mí. La buena noticia es que hoy el Señor, con lazos de amor, te sigue llamando y te sigue invitando y te sigue diciendo, no hay lugar a donde puedas esconderte, no hay cosa que hagas que yo no pueda ver, que yo no sepa, pero quiero que sepas que mis pensamientos para ti son de bien y no de mal. Déjame poder entrar en tu corazón. Ábreme las puertas de tu corazón. Anhela ese espíritu enseñable. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces sigue diciendo. Voy a leer el verso 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, son muchísimos. Dice, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. ¿Te has puesto a observar cuando si en algún momento has ido a la playa y si no la conoces, no sé en qué lugar te encuentras, te animo a que en algún momento puedas ir y conocerla, y cuando camines por la arena o te sientes en la arena, observa, cuando agarras con la mano esa arena y ves cómo cae, puedes ver lo pequeño que es cada granito, cada partícula. Observa y medita en eso, lo pequeño, o sea, la cantidad. Dice, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, estás todavía conmigo. Así son los pensamientos de Dios acerca de ti y de mí. No los podemos contar. Suman más que los granos de la arena.
Y solo sé que los pensamientos de Dios para aquellos que le aman, que le buscan, que le anhelan con todo el corazón, son de bien y no de mal, y son incontables. Suenan más que los granos de la arena. Y dice así, el verso 19, oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a quienes te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Dice aquí el rey David, Señor, no debería odiar a quienes te odian, no debería odiar a quienes se te oponen, no debería odiar a los que hacen mal uso de tu nombre. Él allí reconoce y dice, sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Aquí el rey David reconoce y dice, sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo vuelvo a repetir. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Quiero decirte una vez más que no hay nada que tú y yo podamos hacer que sorprendan a Dios. No hay nada. Es tan maravilloso que te quiero llevar en este momento a Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y Mateo capítulo 5, en su verso 3, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te doy gloria y te doy honra y te pido, mi Dios amado, que seas tú, Señor, en tu bendito poder y en tu bendita soberanía, Señor, poniendo tus palabras en mi boca. Que seas tú, Dios mío, dándome la sabiduría, Señor, para poder ministrar, Señor, tu palabra, Dios mío. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual está siendo enviada, Señor. Que sea recibida en el nombre de Jesús, en el espíritu correcto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Si me voy al Salmo 139, vamos a ver aquí a un David que en el verso 23 le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. La semana pasada, cuando ministrábamos o estudiábamos la palabra, ¿verdad? Hablábamos acerca de las corrientes de este mundo. ¿Y qué te quiero decir el día de hoy de parte del Señor? Que las corrientes de este mundo nos enseñan arrogancia, nos enseñan impiedad, nos enseñan egoísmo, egocentrismo, nos enseñan todo aquello que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo a ti y a mí que estás escuchando allí,
La religión nos vende o nos muestra a un Dios castigador, condenador. Ciertamente, dice el Señor en su palabra que Él nos llama con lazos de amor y también con fuego consumidor. Quiero que sepas que el Padre que ama disciplina y corrige. Amén. Pero qué hermoso cuando nos acercamos al Señor, porque somos conscientes de su grandeza, de su soberanía, de su poder, y que es su amor el que nos atrae. ¿Verdad? Diga conmigo, mejor ser atraído con amor que con vara de hierro. Mejor ser atraído con amor que con vara de hierro. Que a palo. Si me estás escuchando, en el nombre de Jesús, quiero que digas conmigo, Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Quiero que repitas conmigo, precioso Espíritu Santo, alumbra los ojos del entendimiento y hazme consciente, Señor. Hazme consciente, Señor, de tu voz. Hoy me acerco a ti, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, escudriña las intenciones de mi corazón, escudriña, Señor, mis pensamientos y hazme ver, Señor, como lo dice esta versión. Dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Dice el Señor en su palabra en el libro de Filipenses, diga al débil, fuerte soy. Hoy quiero decirte que somos fuertes en Él. Que sin Él podemos llegar a creer que somos fuertes, pero mentira. Sin el Señor estamos raspados, sin el Señor estamos perdidos, sin el Señor estamos fritos, sin el Señor no tenemos vida. Dice Él en su palabra en Filipenses capítulo 4, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Por eso qué hermoso esta bienaventuranza que dice, Dios bendice a los pobres en espíritu, a los que son pobres en espíritu y que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso quiere decir que hay momentos en la vida en la que usted y yo no nos podemos dar cuenta de que necesitamos de Dios y podemos llegar a creer que todo lo que somos es gracias a los méritos, es por méritos, como nos los enseña el mundo, ¿sabe? El mundo nos enseña que por antigüedad mereces el ascenso, por antigüedad. Así es el sistema de este mundo. En el Señor no es así. En el Señor, dice el Señor en su palabra, que los últimos serán los primeros y que el que quiera ser el primero se haga el último. Que es mejor servir que ser servidos. Y nos dice, sean imitadores míos, mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. El sistema te enseña que si eres manso, y quiero que sepas que manso no es otra cosa que uno que hace la paz, uno que evita los problemas, uno que evita las discordias, pero eso no significa no decir lo que se tenga que decir cuando lo tengas que decir. Ser manso
implica tener un espíritu enseñable, un espíritu que se deja moldear. Ser manso es uno que tiene la capacidad de reconocer lo que Dios le ha entregado a cada quien. Ser manso es como decía mi pastor, que Dios me lo bendiga, pastor, saludos, pastor Eliomar, un fuerte abrazo. No hay carácter más fuerte que ser manso. El sistema te enseña que fuerte es el que grita, que fuerte es el que ofende, que fuerte es el vivo, que fuerte es el más, es el tramposo, que fuerte es aquel que se hace fuerte, que fuerte es aquel que no expresa lo que siente, el que no llora es fuerte. El Señor dice en su palabra, en Mateo 5, verso 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Se dan cuenta. Aquí David dice, oh Señor, no debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Él reconoce que hay odio en su corazón. Él reconoce. Y cuando reconoce, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. La pregunta el día de hoy es, ¿podemos nosotros acercarnos a papá y decirle, Señor, examina mi corazón? ¿Podemos nosotros reconocer que también podemos nosotros reconocer que cuando alguna persona te hace daño o te hiere, o aquellas personas a las que amas te hieren o te han herido, puedes llegar a reconocer, como le dijo aquí el rey David, Señor, no debería odiarlos. No debería odiarlos porque se burlan de tu nombre. No debería odiarlos, Señor, porque me han hecho daño, porque me han defraudado. Lo voy a leer así como lo escribí, en el nombre de Jesús. Dice, ahora bien, cuando algunas personas te hacen daño, o peor aún, hieren a quienes les amas, la venganza parece ser tan tentadora, ¿verdad? Después de todo, han sido malas, han sido egoístas, han hablado a nuestras espaldas, han roto una promesa importante, han mentido sobre ti, te han criticado, te han ignorado, han hecho lo impensable, hasta se han ido. Merecen ser castigados, ¿verdad? Merecen ser castigados. Para que sientan un poco del mismo dolor, merecen una consecuencia que no solo les dé una lección, que sea tan grave como las heridas infligidas, ¿verdad? Sin embargo,
dado que Dios ve las cosas, gracias a Dios, de manera diferente, tanto sus criterios como sus tácticas pueden ser sorprendentes. Y es que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica, ¿verdad? Y les dijo, te animo a que busques Primera de Tesalonicenses 5:15. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:15. Estamos en vivo. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice así, quiero que lo leas conmigo. Dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de maldad. Se me están cayendo los bolígrafos. Y aléjense de toda clase de maldad. Nelly, ¿qué quieres decir con esto? Quiero decir con esto que el Señor en este tiempo nos está llevando a un nivel. Diga conmigo, aguas profundas. A donde podamos reconocer, ¿verdad? Todo eso que puede haber en nosotros, que sabemos que no le agrada a su Espíritu Santo. Exponerlo, que podamos reconocer que lo necesitamos a Él, que nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia, ¿verdad? Porque el propósito de la cruz fue salvarnos. Dice el Señor en su palabra que Él no quiere que ninguno perezca. En el nombre de Jesús, en esta hora te hablo a ti que me escuchas, que quizás por primera vez estás escuchando, ¿verdad? De la palabra de Dios. Quiero que sepas que necesitamos a Jesús, que necesitamos a su precioso Espíritu Santo, que apartados del Señor somos fritos, que necesitamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos reconocer que Dios es bueno, que Él es bueno y que lo que nosotros podamos hacer para Él es gracias a su bendita misericordia. Que le amamos porque Él nos amó primero y que el anhelo de su corazón es que nosotros podamos aferrarnos a Él, que le podamos decir como le dijo David, Señor, hazme sensible a tu voz, porque aquí vemos a un David, y lo voy a volver a leer en el Salmo 39, ¿verdad? Que se siente indignado, siente indignación y dice,
Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Y él mismo le pregunta a Dios y le dice, oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Y él reconoce y dice, sí, los odio con toda mi fuerza, porque tus enemigos son mis enemigos. Él reconoce lo que había en su corazón, reconoce. Pero aún así, él se acerca a la presencia del Señor y le dice, Señor, escudriñame. Le dice, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Guíame por el camino de la vida eterna, amado. ¿Verdad? Las palabras de Pablo suenan mucho como las palabras de Jesús cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 32, capítulo 22. Mateo capítulo 22, en sus versos del 38 al 40. Dice el mandamiento más importante, desde el verso 37, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Juan 3, del 17 al 21. Juan 3, del 17 al 21. Juan 3, del 17 al 21. Dice así, lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El verso 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado, no por haber creído, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Lo que trae condenación a nuestra vida es no reconocer a la persona de Jesucristo, no reconocer a Jesús. Jesús es la luz del mundo y dice Él en su palabra, el que venga a mí nunca andará en tinieblas. Cuando corremos a sus pies, Jesús nos hace ver lo que está mal en nosotros. Y dice el Señor en su palabra que Él tiene el poder de enderezar las sendas torcidas. Para que haya ese nuevo nacimiento, tiene que haber en nosotros un arrepentimiento genuino y verdadero. El Señor te está diciendo hoy con lazos de amor, acércate a mí confiadamente.
acércate a mí confiadamente y hallarás oportuno socorro. La paga del pecado es muerte. Amén. Y el Señor lo que quiere es que podamos reconocer que somos pecadores, que cuando le descuidamos, cuando descuidamos su presencia, apagamos su precioso Espíritu Santo y que no somos tan fuertes como creemos que somos. Al contrario, dice el Señor en su palabra, el que se sienta fuerte, líbrese de no caer. Somos fuertes porque reconocemos que le necesitamos, reconocemos la necesidad que tenemos del Señor y podemos clamar, Abba Padre, en todo tiempo, en todo momento. Abba Padre, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Amén. Dios es bueno y su misericordia es grande. Dios es bueno y su misericordia es grande. Hoy solo quiero decirte de parte de Dios que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. En hebreo nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Como lo manifiesta en esa declaración el rey David en el Salmo 139, de que nada es oculto a los ojos de nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial no es sordo, nuestro Padre Celestial no es ciego, nuestro Padre Celestial está atento a cada situación que podamos estar viviendo. Pero a nosotros nos toca aferrarnos a Él, clamar a Él, pedirle a Dios que nuestros pensamientos sean renovados, que nosotros podamos crecer en los frutos de su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque diga conmigo, de Él es la justicia, de Él es la venganza, de Él es la justicia, de Él es la venganza. Y lo voy a volver a repetir, Hebreos 4, desde su verso 12, y dice así: pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. No hay nada, como lo decía el rey David, en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y a Él es a quien rendiremos cuenta, amados. En este momento, en el nombre de Jesús, solamente el Espíritu Santo de Dios sabe por qué estoy hablando esto, pero voy a cerrar en el nombre de Jesús con este testimonio. Hace unos años di tareas dirigidas y daba esas tareas dirigidas porque pidiendo en oración, ¿verdad? Teniendo una casa, las que anteriormente llamábamos casa de alfareros y que hoy en día se llaman lámparas, ¿verdad? Estaba pidiendo en oración dirección al Señor para poder llegar a los niños, ¿verdad? Porque los niños son niños, los niños
su espíritu es enseñable, ellos son esponjas, ellos absorben más rápido, no tienen tantas estructuras como las que podemos tener cuando ya estamos grandes, cuando, bueno, venimos con creencias, culturas. Y pidiendo en oración, una de las estrategias que papá me daba para alcanzar a las familias era a través de las tareas dirigidas. ¿Por qué? Porque estaba en una comunidad y una manera de poder llegar a los padres era enseñando a los niños. Porque los niños son instrumento poderoso en las manos de Dios. Y recuerdo que abrí y empecé a dar tareas dirigidas. Y a través de las tareas dirigidas pude llegar a los niños, sembrar la semilla, sembrar la palabra y poder ir viendo cuáles eran las necesidades en ese lugar en donde estábamos. Y hubo algo, ¿verdad? Entre esas tantas cosas que Dios nos va enseñando, que tenía un niño, ¿verdad? Este niño tenía aproximadamente 8 años, yo ahorita debe tener como 16. Y ese niño, a la edad de los 3 años, pasó por un trauma. El trauma fue que sus padres fueron víctimas, ¿verdad?, de un atraco. Unos ladrones ingresaron a su hogar y a su papá lo matan delante de la familia, es decir, delante de su mamá, su hermana y de él. Por supuesto, esto trajo en este niño unas consecuencias, algo impactante, ¿verdad? Declaramos la sangre de Cristo, nos cubrimos con la sangre del Cordero, cubrimos a nuestras familias, a nuestros hijos. Y en el nombre de Jesús, Señor, sea la luz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este niño fue creciendo, ¿verdad? Y cuando él llega a las tareas dirigidas, su familia me manifestaba que el niño tenía un comportamiento distinto, era un niño extremadamente hiperactivo, no reconocía autoridad, tú le hablabas y no obedecía. Entonces, bueno, todos decían que el niño era rebelde, que el niño era esto, que el niño era lo otro. Con esto te quiero decir lo siguiente, en el nombre de Jesús. Un día estábamos en la actividad y en medio de la actividad yo le pregunto, los pongo a hacer unos dibujos, ¿verdad? Y a cada uno le empiezo a preguntar que conforme a lo que dibujó, qué fue lo que dibujó, ¿verdad? Y qué quiere ser cuando sea grande. Y miren lo que este niño me respondió. A todas estas, ¿verdad? Yo había escuchado del caso, de la situación de esa persona, pero realmente no sabía cuál era el niño, no sabía cuál era su hijo. Y en medio de esta actividad, Dios me mostró que él era el hijo de esa persona que había fallecido. Y cuando él hace su dibujo, ¿verdad? Cuando él hace su dibujo, en medio del dibujo, él me hace un caballo, ¿verdad? Y él dibuja a una persona montada en ese caballo. Y entonces yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, ese soy yo. Yo voy a ser el mejor coleador de toros del estado Aragua, me dice él en ese momento. ¡Qué fino! Vas a ser el mejor coleador de toros
del estado Aragua. Qué fino. Y yo le digo, ¿y qué más quieres ser cuando seas grande? Y él llega y me dice, yo quiero ser juez. Cuando él me dice que él quiere ser juez, wow, inmediatamente yo pude discernir por el Espíritu que él tenía sed de justicia. No tuve que indagar más. Me dijo, quiero ser juez. Él pudo haber dicho otra cosa, ¿verdad? Y tomar la justicia por sus propias manos. Él dijo, quiero ser juez. Él a su corta edad, sabía, ¿verdad? Que hay personas encargadas que pueden hacer justicia. Hoy te quiero decir de parte de Dios lo que dice Romanos. En su verso 12. Lo que dice Romanos en su verso 12. Específicamente. Se los voy a decir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, desde su verso 19, Romanos capítulo 12, verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Amén. Las corrientes de este mundo nos enseñan que si tomamos la decisión de hacer las cosas a la manera de Dios y no conforme a las costumbres de este mundo, no somos mansos, sino que somos mensos. Amén. Y solamente el Señor sabe por qué estoy en el nombre de Jesús hablando esto. Amados, acerquémonos confiadamente al trono de gracia y expongamos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo todo aquello que hay en nuestro corazón, todo aquello que el Señor conoce, pero que el Señor lo que está es esperando que podamos reconocer que somos fuertes en Él. Diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos ha dado su poderoso y glorioso Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hemos recibido el poder para amar, hemos recibido el poder para perdonar, hemos recibido el poder para tener fe, hemos recibido el poder para tener benignidad, para ser buenos, para no pagar mal por mal, sino hacer el bien por su bendito amor, por su bendita misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo en Hebreos capítulo 4 lo siguiente. Hebreos capítulo 4.
En Hebreos capítulo 4, específicamente, en el verso 16, lo vamos a leer desde el verso 14, Hebreos 4, el verso 14, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿En dónde vamos a encontrar su misericordia y su gracia? En su presencia, acercándonos a Él. Hoy que me estás escuchando, quiero decirte que acercarte a la persona de Jesús no es otra cosa que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, creer en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, que somos pecadores y que Él entregó su vida en la cruz de Calvario por amor a ti y por amor a mí. Necesitamos reconocer lo pecadores que somos. Necesitamos reconocer que le necesitamos a Él. Necesitamos reconocer, amén, que a medida que vamos caminando y vamos creciendo y vamos avanzando en los caminos del Señor, vamos a pasar por muchas situaciones y que nosotros tenemos que acercarnos a Él y reconocer que le necesitamos, primeramente para poder guardar nuestro corazón, para, como dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, arrepentidos y convertidos no es otra cosa que reconocer el mal que hemos hecho, es reconocer que nosotros también hemos fallado, es reconocer que nosotros también hemos decepcionado, hemos abandonado, reconocer. Amén. Los caminos de Dios pueden no ser siempre fáciles, pero son siempre confiables. Cuando elegimos no perdonar, el odio, la ansiedad y la amargura probablemente echarán sus raíces. Reconocer si hay raíces de amargura, si hay odio, si hay deseos de venganza, si hay celos, si hay envidias. Reconocer, no me lo tienes que decir a mí, es entre papá y tú reconocer que lo necesitas, reconocer que apartado de él no puedes hacer nada. Pero cuando elegimos el perdón, incluso cuando es necesario extenderlo más allá de sus límites, el amor, la paz y la reconciliación pueden florecer. Una de las cosas que siempre, ¿verdad? Una de las cosas que el apóstol Pedro le preguntaba a Jesús era: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él le dice 70 veces 7. 70 veces 7. 70 veces 7. Y con esto no te quiero poetizar el Evangelio ni romantizar el Evangelio. Perdonamos, o el perdón puede fluir a través del Espíritu Santo en nosotros cuando somos conscientes de todo lo que Dios nos ha perdonado.
Solamente el perdón cubre multitud de errores. El perdón fue la manifestación del amor extravagante de Dios. Su amor se manifestó a través del perdón. Él nos perdonó, nos amó primero. Por eso le amamos. Porque aún cuando merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y cuando hablo de muerte, te estoy hablando de la condenación eterna, de una condenación hasta la eternidad. Amén. Él se entregó por amor, y ese amor, cuando nosotros lo reconocemos, cuando nosotros corremos cuando corremos confiadamente a su trono de gracia y recibimos ese perdón, lo recibimos y pedimos perdón, su amor fluye, su amor puede fluir en el nombre de Jesús. Su amor nos sana, su amor nos liberta, su amor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. La pregunta: ¿alguna vez has sido malo? ¿Has sido egoísta? ¿Has hablado a espaldas de alguien? ¿Has roto una promesa importante? ¿Alguna vez has mentido? ¿Has criticado? ¿Has ignorado? ¿O has hecho lo impensable? ¿Alguna vez has decidido abandonar a alguien? A nuestra manera, todos hemos decepcionado a alguien, todos hemos ignorado las instrucciones de Dios y hemos creado las nuestras. Hemos hecho grandes daños y merecemos la ira de Dios. Sin embargo, Él nos ha ofrecido su amor incondicional gracias al sacrificio en la cruz de Jesús. Gracias a ese sacrificio no hemos sido consumidos. Gracias a ese sacrificio maravilloso, incalculable. Amén. Entonces, oro en el nombre de Jesús para que podamos ir confiadamente a su trono de gracia. Quiero decirte que no hay nada que hayas hecho, que estés haciendo, que pueda impresionar a Dios. El Señor te espera con sus brazos abiertos. Su luz te va a mostrar, nos va a mostrar lo que hay en nosotros que no le agrada. Amén. Eso que Él nos muestra no es para que salgas corriendo y te alejes más de su presencia. Al contrario, es para que te acerques y le digas: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, transforma esta área de mi vida. Señor, te confieso mi pecado. Señor, te pido perdón. Señor, me humillo delante de tu presencia, sea lo que sea. Amén. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y de imitarlo a Él,
Amén. En el nombre de Jesucristo somos lámparas encendidas. Hoy quiero decirte de parte de Dios que quizás vienen esos argumentos en la mente de por qué si estoy sirviendo a papá y estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello, busco a papá así como lo habla el rey David y me expongo y Señor, ¿qué pasa? Porque mis hijos no han llegado, porque mi familia no ha llegado, porque mi esposo no ha llegado, porque mis hermanos no han llegado. Hoy solo quiero decirte de parte de Dios que no te canses de hacer el bien, porque cuando fuera el tiempo, amén, cosecharás. No te canses de hacer el bien, no te canses de pregonar las palabras de Dios. No te canses, amén, de pedirle al Señor que te ayude a obedecerle y a hacer su voluntad. Y en su tiempo verás los frutos del Señor. En su tiempo. Diga conmigo, Pablo sembró, Apolo regó, y el crecimiento los da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Que sea la luz de Cristo, que sea su luz, Señor. Dame las fuerzas porque te necesito. Diga al débil, fuerte soy. Dame las fuerzas, Señor, para no cansarme de hacer el bien. Dame las fuerzas, Señor, para seguirles predicando aunque los corazones parezcan endurecidos. Dame la fuerza, Señor, para seguir esparciendo la semilla. Porque diga conmigo, su palabra no miente. Y dice el Señor en su bendita palabra que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán. El Señor ha visto cuántas lágrimas han costado las semillas que has podido sembrar hasta el día de hoy. Amén. Dios me los bendiga, amados. Un fuerte abrazo. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, Dios es bueno y su misericordia es grande. Cerramos esta impartición. El día de Dios escudriña mi corazón. Oh Dios, la vamos a cerrar con el Salmo 126, versos 5, 6. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de trigo. La gloria sea para Dios. Amén. Si me estás escuchando por primera vez, en el nombre de Jesús, hoy quiero decirte que no hay nada que hayas hecho o que estés haciendo que pueda sorprender a Dios. Oye su voz y no endurezcas tu corazón a su voz. Corre a su trono de gracia y di conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que fuiste a la cruz del Calvario y entregaste tu vida por mí y derramaste tu sangre hasta la última gota de sangre, Señor, por amor a mí.
para limpiarme, Señor, de mis pecados. Hoy te pido perdón, Señor, y reconozco que soy pecador. Señor, reconozco, Señor, que apartado de ti soy nada. Reconozco, Señor, que mi vida apartado de ti, Señor, ha sido un desastre, es un desastre. Señor, te necesito en mi vida. Señor, entra a morar, Señor, en mi corazón. Señor, hoy recibo a tu precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, revélame al Padre. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Creo en ti. Te reconozco como el único y el verdadero, el Dios todopoderoso, el soberano, el que fue a la cruz, murió, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados. La paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros.